completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ya de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Quien la buena obra empezó. La buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ya de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Con la buena obra empezó. La buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Bienvenidos, bienvenidos. Me siento extraño teniendo las luces solamente para mí y no verlos. Y cuando los veo, hermanos, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que hayan acudido a la casa de Dios, para escuchar su palabra nuevamente. Hay malas noticias en la nación, aquí en San Diego. Las autoridades
han vuelto a cerrar negocios. Estamos yo creo que en código el más alto que hay en los grados de gravedad, y están ordenando varias cosas y se está explayando el COVID-19 mucho más, y nosotros al observar esto debemos ser más cuidadosos como congregación, hermanos, y para protegernos todos unos a otros. Vamos a tener que reforzar el cumplimiento de los protocolos que nos pide el gobierno, ¿sí? Sobre la sana distancia, el cubrebocas, el saludo también, hermanos. Reconozco que yo fallo también porque todavía aún así tengo contacto, pero si no podemos dejar de saludar, cuando menos vamos a tratar de hacer esto, porque debemos pensar en esto, hermano. Desde que comenzó el COVID-19 ya va 10 meses casi. Entonces, y hasta este momento Dios nos ha protegido y hemos escuchado alrededor de nosotros o un familiar allá lejos en México o en otro lugar y no nos ha pegado. Pero si hablamos de las posibilidades, y esto es en estadística, hablando de estadística, pues ha estado tanto tiempo que no podemos dudar de que en cualquier momento alguno de nosotros pueda ser atacado por esto. Pero observando eso y teniendo eso en mente, debemos de reforzar el cumplimiento de esto. ¿Sí? Les pido, por favor, hermanos, por favor, queremos abrazarnos, queremos saludarnos de cerca, pero si podemos, cuando menos con el antebrazo, o como dice ahí en la puerta para la iglesia americana, que nada más con ponerse la mano en el corazón. ¿Sí? Debemos tener cuidado. ¿Sí? También, hermanos, pues no todos son malas noticias, ¿verdad? Gracias a Dios. Les aviso que mañana, por favor, todos los que son miembros, hermanos, a las 7 de la tarde, noche, aquí, para tratar el asunto sobre nuestro próximo pastor. ¿Sí? Vamos a responder a preguntas, vamos a informarles mucho más sobre el hermano Guillermo Márquez. ¿Sí? Algunos ya lo conocen, otros como yo no lo conozco, de dónde viene, en dónde ha estado, qué ha hecho. Entonces todo eso vamos a informarlo el día de mañana y vamos a tener un tiempo para votar sobre esta elección. ¿Sí? También no recuerdo ahorita qué fecha es el día que se va a reunir para la acción de gracias, el día 17 o 23. 23, ¿verdad? Hermano. Oh, ¿ya pasó? Estoy durmiendo. Perdonen, hermano. Qué bueno que ya cumplieron con eso. Entonces, hermano, pues en cuanto a anuncios, eso es todo. Mañana espero que muchos de ustedes y también de los que nos estén observando por medio de internet, de hermanos que todavía faltan, puedan estar con nosotros también. ¿Sí? Por favor, abran el libro de Salmos y vamos a leer el Salmo 70. Y es una súplica a Dios por protección. Ok, hermanos, y dice así: al músico principal, Salmo de David, para conmemorar.
Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que gritan, ajá. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Amén. Acompáñame para orar por el servicio, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por estos momentos, Señor, en que podemos acudir libremente, Señor, a exaltarte, a adorarte, a alabarte, Señor. Señor, te pido por el servicio del día de hoy, Señor, que tú obres por medio de tu palabra sobre todos y cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que uses grandemente a mi hermano Elías, compartiendo lo que tú tienes para nosotros, que son guías, que son instrucciones, que son consejos. Señor, gracias por tu palabra. Te doy gracias también por la congregación, Señor. Te pido que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que están presentes el día de hoy, los que vienen en camino y también los que están en casa, Padre. Te pido, Señor, por mi hermano Benny, Señor, que aún está enfermo y no ha podido acudir a este lugar, Señor, para alabarte. Te pedimos que obres en su salud, en su espalda, Señor, que muy pronto podamos contar con él aquí, Señor. Te doy gracias por los hermanos que están activamente realizando quehaceres aquí en esta tu congregación. Te pedimos, Señor, que nos mantengas fuertes y unidos, firmes y perseverantes, Padre. Deseamos, Padre, en este momento, exaltar tu nombre, alabarte, Señor. Te pedimos, Padre, que estemos muy atentos a lo que tú nos dices. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Soñando estoy, pensé que caería, no, pues nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré,
se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Te confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.
Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, que Dios me los bendiga. Hermanos, acompañen, vamos a orar por la ofrenda. Santísimo Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Padre Santo, que, Padre, usted siempre ha sido fiel. Gracias, Padre, por las bendiciones que usted derrama cada día a cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, Padre Santo, nos presentamos ante usted, Padre Santo, para ofrecerle estas ofrendas y estos diezmos que su pueblo ha traído, Señor. Pedimos, Señor, que usted los bendiga grandemente, Señor, y que, Padre Santo, a nuestros hermanos, los siervos que ministran, que usted le dé la sabiduría, Padre Santo, y que se usen sabiamente, Señor, para expandir su reino, Padre glorioso, aquí en la tierra, Padre bendito. Gracias por las bendiciones que nos da, Señor. Pedimos por aquellos que están escasos de trabajo, Señor, que usted les supla, Padre Santo, para que también ellos también puedan tener, Padre Santo, esta oportunidad de ofrendar y diezmar, Padre. Gracias, estamos agradecidos y toda la honra y toda la alabanza le pertenece al Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste
diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es un gozo nuevamente estar reunidos como congregación. Lo hacemos con el propósito de alabar y exaltar a nuestro único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Y hemos cantado canciones muy preciosas. No sé si usted ha notado, si usted se fijó en la estrofa. La penúltima canción decía que Dios ha sido fiel. Y ha sido fiel, ¿sí o no? Siempre, hermanos. Miren, los momentos que menos esperamos, la ayuda de parte de Dios llega. Siempre. Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Y ahí es donde vemos usted y yo que hemos confiado en un Dios bueno, en un Dios justo, en un Dios santo, pero en un Dios fiel. Y a pesar de que estemos pasando lo que estemos pasando, hermanos, el Señor ha permanecido fiel y justo. Aunque nosotros les hemos sido infiel a Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Les invito, mis hermanos, que abran sus Biblias en la epístola o la carta de Efesios. Efesios capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, le damos las gracias por esta bella carta que Pablo escribió a los Efesios. En estos versículos que hemos leído, Señor, de este primer capítulo, podemos mirar, Señor, bendición tras bendición tras bendición. Y estamos muy agradecidos, Padre amado, porque hasta ahorita usted nos tiene protegidos, nos tiene bendecidos, nos tiene bien, Señor. Le damos las gracias, Padre amado. Le pido por los hermanos que quizás tuvieron temor de venir el día de hoy a la iglesia. Pido que les bendiga, que les toque su corazón, Señor, que pongan en su corazón el deseo y el anhelo ardiente de estar presente, alabando y glorificando su santo nombre, Señor. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor, y le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a ver lo que vamos a ver a continuación. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema lo está viendo usted en la pantalla, hermanos. El tema se titula Las bendiciones de Dios. Por eso le decía, si usted notó los primeros versículos que leímos, ¿no? Los 23 versículos que leímos en la epístola, en el primer capítulo de Efesios, usted pudo haber notado muchas cosas ahí. Que muchas las veces si nosotros leemos rápidamente no las podemos entender porque vamos rápidamente, no hacemos pausa. Pero cuando usted se toma el tiempo para leerla de una manera detallada, de una manera preguntando al versículo, entonces usted se da cuenta de muchas cosas. Y es de la manera como Dios nos ilumina, nos ayuda a entender más su palabra. Éfeso, mis hermanos, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo de aquel entonces. 3 factores dieron lugar a su importancia. El primer factor es de que era la capital de la provincia romana en Asia. Por eso era el centro de actividades políticas. El segundo factor es que era un puerto marítimo también esta ciudad. Es decir, donde había unas rutas comerciales que conectaban a la ciudad de Éfeso con el este del Imperio Romano. Muchos productos, hermanos, pasaban por Éfeso, siendo cargadas en barcas y llevadas hacia Roma y el oeste del imperio. Ahora, por eso Éfeso, hermanos, era un gran centro de comercial. Era donde se movía mucho el comercio. El tercer factor es de que Éfeso era también un centro religioso. Un enorme y lujoso templo dominaba la vida religiosa de la ciudad. La diosa que veneraban en ese templo se llamaba Artemisa, que en griego es Diana. No, en latín, perdón, es Diana. Y gente venía de otras partes del mundo para visitar este templo. Ahora, estudiosos, hermanos, dicen que en el tiempo de Pablo, Éfeso tenía una población más o menos de 250,000 habitantes, de personas. Obviamente era una ciudad clave para establecer una iglesia, era una iglesia grande, tenía bastantes habitantes, pero ya sabemos que era una ciudad muy religiosa, en el sentido de que veneraban a esta diosa Diana. El apóstol Pablo pasó un total de 3 años en Éfeso, hermanos, estableciendo la iglesia en la ciudad, fortificándola,
de la vida espiritual de los creyentes y motivándoles a los creyentes a llevar el evangelio a los lugares alrededor de Éfeso. Ahora, hermanos, la carta fue escrita por el apóstol Pablo, como ya miramos en el encabezado al principio de Efesios capítulo 1, versículo 1. Si usted notó ahí, cuando él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él dice, yo fui apóstol no porque anduve con los apóstoles, sino por la voluntad de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo fue convertido camino a Damasco. ¿Persiguiendo a quién? A los cristianos, ¿no? Y esto es precioso, ver que una persona que persigue a los cristianos, un religioso de aquel entonces, una persona que tenía un nombre grande, que había sido, estaba bajo la autoridad de Gamaliel, por decir así, era un estudiante de Gamaliel, era perseguidor de los creyentes. Ahora él está escribiendo a los efesios y diciendo, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tremendo oír estas palabras. Entonces Pablo es el que está escribiendo la carta a los efesios. Pero esta carta, mis hermanos, es dirigida desde Roma, de la cárcel de Roma. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 para ver esto. Para que usted se dé cuenta que fue escrito desde Roma. En su contexto más lejano vamos a ver esto. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como os digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire el 6:20. Vaya al capítulo 6:20. Para que se dé cuenta. Dice así, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, esta epístola, mis hermanos, fue escrita desde la ciudad de Roma, de la cárcel. Pablo el apóstol estaba en la cárcel. Aunque en Efesios capítulo 1, versículo 1, hermanos, indica que Pablo dirigió esta carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso, otros versos señalan que Pablo no conocía a todos los creyentes que habían de leer esta carta también. O que al menos ellos no lo conocían bien a él. Mira lo que dice el 1:15, que leímos. Mira lo que dice el 15. Por esta causa también yo, habiendo, esa palabra habiendo es un verbo, o es un gerundio en presente que está diciendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El 3:2, mira lo que dice el 3:2. Sí, también el 3:2 lo que dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces Pablo está dirigiendo esta carta a la ciudad de Éfeso, ¿no? Donde quizás algunos no le conocían todavía a él. Pero él está escribiendo esta epístola. Por lo tanto, hermanos, algunos estudiosos han dicho que en Efesios fue una carta circular enviada no solo a la iglesia de Éfeso, sino también a otras congregaciones de los lugares alrededor. Ahora, el propósito de la carta fue impartir enseñanza doctrinal y práctica. ¿A quién? A los efesios, particularmente. Por eso la carta está dividida en 2 secciones. Y la primera sección, hermanos, está dividido del capítulo 1, presta atención, del capítulo 1 al capítulo 3, donde Pablo habla de cuestiones doctrinales. Estos capítulos del 1 al 3, Pablo va a hablar de cuestiones doctrinales importantes para los efesios. ¿Por qué digo importante? Porque recordemos que era una iglesia que se estaba fundando en una ciudad religiosa, ¿no? Donde había mucha idolatría. Entonces él tiene que tomar esta sección doctrinal, hablarles de Cristo, quién es Cristo en sus vidas, qué fue lo que hizo Cristo por ellos, ¿no? Y aquí podemos dar una pequeña, así rápidamente, un pequeño resumen para nosotros. Nosotros andábamos sin Cristo, ¿sí o no? Un tiempo. Conocíamos de Cristo, oíamos hablar de Cristo, creíamos a nuestra manera en Cristo, ¿sí o no? Pero no lo conocíamos tal y como ahora usted lo conoce y yo lo conozco. Porque cuando conocimos a Cristo, ¿qué hizo Cristo en nuestras vidas? Cambió nuestra mentalidad, nos quitó las vendas y pudimos mirar lo que no mirábamos anteriormente. Y ahora podemos decir que vivíamos en incredulidad, en ignorancia.
¿no? Pero gracias a Dios por esto, hermanos. Por eso es una epístola, hermanos. El primer capítulo es bendición tras bendición tras bendición, como decía. La segunda sección es práctica. De capítulo 4 al capítulo 6, Pablo, présteme atención, habla de cuestiones de la manera y comportamiento de cómo el creyente debe vivir en casa, en la sociedad, y de cómo debemos luchar contra las huestes celestiales, contra el enemigo que cada creyente tenemos. Si usted lee Efesios, usted se va a dar cuenta que Pablo les anima y les exhorta a que se vistan de toda la armadura de Dios para combatir con estas huestes celestiales. Entonces está dividida en dos secciones, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces Pablo habla de cuestiones doctrinales, muy importante para nuestras vidas. Conocer la doctrina del Señor, conocer temas tan importantes como la elección, ¿no? Como la predestinación, que nos cuesta a nosotros muchas veces entender, muchas de las veces. Y muchas de las veces hasta debatimos por cosas que en veces no conocemos ni entendemos. Y Pablo en los primeros 3 capítulos va a hablarles de estas cuestiones doctrinales. Y después del capítulo 4 al 6 va a hablarles de una sección práctica para vivir, cómo aplicar todo lo que ya conocemos del Señor a nuestras vidas, en casa, fuera de casa, en la iglesia y donde quiera que andemos. Ahora, entonces, habiendo saludado Pablo a la iglesia en versículo 1 y 2, Pablo ahora comienza el cuerpo de la carta y podemos dividir los versos del 3 al 23, hermanos, en 2 bloques. Así que en esta tarde, preste atención a lo que vamos a ver esta tarde, y no lo vamos a acabar de concluir porque es un poco extenso, son 23 versículos que tenemos que ir explicando verso por verso y dándole una aplicación. Entonces vamos a ver, el primer punto es agradecidos a alabar a Dios por sus bendiciones. Punto número 2, y agradecidos a orar a Dios por nuestra salvación. Entonces, con esto en mente, quisiera nuevamente darle lectura a los versículos 3 al 14, que ahí está el primer punto, agradecidos a alabar a Dios por sus bendiciones. Y le pido que por favor se enfoque en las palabras cuando estemos leyendo y le pida al Señor que le ilumine de lo que vamos a ver, porque muchas las veces podemos estar compartiendo la palabra de aquí desde arriba del púlpito, pero usted que está escuchando, el Señor le puede iluminar de una manera diferente a usted y puede decir, oh wow, no lo había visto de esta manera, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 14 versículos, porque ahí es donde vamos a ver este primer punto, porque trae 3 subpuntos que vamos a compartir. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Wow, tremendas bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos. Somos tan privilegiados usted y yo de que estemos en los caminos del Señor, hermano. Y esto es de ser agradecidos, hermanos, con el Señor. Y esto es de darle toda la gloria y honra a donde quiera que usted y yo andemos. De no avergonzarnos de quién es el Señor en nuestras vidas. Pablo lo dijo, usted recordará en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación vino a los judíos primeramente, pero ellos rechazaron una salvación tan grande. Y pasó la salvación a los gentiles, a usted y a mí. Pero aún así Dios ahí los tiene. Ellos tienen su oportunidad también de creer en Cristo, ¿no? Así como todo el mundo tiene su oportunidad para creer en Cristo. El evangelio es compartido, se comparte alrededor del mundo. Pero mucha gente ignora, mucha gente rechaza el mensaje de salvación. Porque están acostumbrados en su manera de pensar, en su filosofía, ¿no? Y así es. Entonces estamos viendo que Pablo comienza en su primera epístola, ¿no? En el capítulo 1 aquí de Efesios, va a hablar de cuestiones doctrinales que son muy importantes, pero le está diciendo que son cuestiones doctrinales a favor del creyente, de todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y les va a hablar de tantas bendiciones y de tantos privilegios que usted y yo tenemos ahora en el Señor. Ahora, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Ya miramos capítulo 3, versículo 1, que fuimos rápidamente, y capítulo 4, 1. Ahí se nos da bien claramente y se nos dice que desde ahí fue esta carta redactada, ¿no? Escrita. Y fácilmente, hermanos, podemos decir que Pablo podía haber comenzado, présteme atención, la carta con una queja, ¿no? Por decir así, o con una alusión a la lucha espiritual que estaban enfrentando en ese momento. Pero Pablo, hermanos, Pablo empieza con una nota de alabanza a Dios, si usted notó. Versículo 3, empieza como alabando a Dios, porque él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso está anunciando. Pero podríamos decir que podía haber comenzado quejándose, ¿no? ¿Por qué quejándose? Porque, ¿qué pasa cuando usted y yo nos pasa algo? Y vemos que nos pasa una cosa, y vemos que nos pasa otra cosa. Podemos usted y yo quejarnos con Dios. Mas sin embargo, él, por causa del evangelio, por causa de predicar la palabra de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Entonces, prácticamente él pudo haber dicho, wow, mira, Señor, ¿dónde me tienes? Y todavía tengo que escribirle a estos efesios. Pero no fue así. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza alabando a aquel que le dio la salvación, aquel que murió en su lugar, aquel que le perdonó pecados. Comienza alabándole de una manera excelente, hermanos. Y esto nos lleva a usted y a mí ¿a qué? A alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a ser agradecidos con él, ¿sí o no? A ser agradecidos con él, hermanos. Por eso él dice, bendito sea el Dios y Padre. Versículos 3 al 14, hermanos. Pablo presenta una lista de las bendiciones espirituales que en su totalidad, hermanos, constituyen la salvación que Dios nos da a usted y a mí. Es interesante notar cómo cada una de las personas de la bendita Trinidad tiene un rol que jugar en nuestra salvación, hermanos. Y la palabra de Dios nos da 3 bendiciones. Présteme atención aquí, por favor. Y le pido que si está haciendo apuntes, haga apuntes, porque vamos a ir a varios pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a ver este tema con más claridad y nos van a dar más luz a usted y a mí de lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí y de lo que Pablo quiso darle a entender en aquel entonces a los efesios. Entonces, Dios da 3 bendiciones que provienen de la bendita Trinidad. Por ejemplo, la primera bendición que proviene, y aquí vamos a comenzar entonces, que viene la primera bendición, que proviene, fíjese lo que dice 3 y 6. Vamos a leer aquí porque aquí están las bendiciones. 3 y 6. Mire lo que dice para ver de dónde viene la primera bendición. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la primera bendición, hermanos, que Pablo nos dice en Efesios, ¿viene de quién? De Dios Padre. Es la primera bendición que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los Efesios: miren, ustedes han sido bendecidos. Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Miramos aquí varias cosas que ahorita vamos a ver. En primer lugar, hermanos, ¿no? Pablo dice que la fuente de toda bendición espiritual es el Dios Padre. Ya miramos, versículo 3 en adelante. Luego pasa a detallar ciertas bendiciones espirituales que vienen de Dios Padre en forma específica. Él va a especificar y ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, lo primero que Pablo dice, o la primera bendición que viene del Padre es, mire el versículo 4. Ve al 4. Según, subraye esto por favor, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera bendición, hermanos, que vino del Padre. Él es la elección, Él nos escogió. Esa es la primera bendición que dice Pablo que Dios hizo, Dios Padre. Dios antes, en la eternidad pasada, hermanos, Dios ya nos tenía a usted y a mí predestinados. Es lo que Pablo está explicando a los Efesios. Esta palabra elección, hermanos, présteme atención, es el acto donde Dios, por el cual en la eternidad pasada, Él escogió a aquellos que serían salvos. Tremendo esto. Esto es tremendo, ¿no? Pablo comienza alabando a Dios por la bendición de la elección divina, hermanos. Esta es una doctrina fuertemente discutida hoy en la actualidad del siglo XXI. Sin embargo, hermanos, parece ser la clara enseñanza de la Biblia. La Biblia nos enseña esto. La Biblia nos enseña todo esto, hermanos. Y quiero, por favor, que miremos algunos pasajes que nos van a dar luz en cuanto a este tema que estamos viendo, esta primera bendición de la elección, o que Dios nos escogió. Mire, por ejemplo, si está haciendo apuntes, voy así rápidamente a citar estos versículos, pero usted puede apuntarlo, ¿ok? Puede apuntarlo en su libreta. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en cuanto a la elección, esta de elección o nos escogió. Mire, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido. Ahí está la palabra escogido. Para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, presta atención, eras el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que Dios es soberano. Él es soberano. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? Nada, hermanos, nada. Dios en su soberana voluntad, Él hace las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, hermanos. Mira lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 20, hablando de este tema. Y si el Señor, dice allá en Marcos 13, 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más, presta atención a esa palabra, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Esto significa, hermanos, que Dios es el quien decide. Él es el que tiene la mayor autoridad en el mundo. Él es el que decide, hermanos. Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, ok, presta atención, porque muchos en vez decimos, yo tuve ¿no? la voluntad de ir a Dios. No fue usted. Mira lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es de que Él, ¿no?, es quien decide escoger a aquellos a quien van a ser salvos por su pura soberanía y voluntad. Ahorita vamos a ver un poquito más, hermanos, porque quizás usted está pensando muchas cosas. Ahí está pensando quizás donde está sentado diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo sucedió todo esto? Yo no hice algo al respecto. Bueno, usted hizo algo, pero no para ganarse la salvación. Usted hizo algo. Usted escuchó el Evangelio, ¿no? Esa es su responsabilidad, escuchar el Evangelio. Pero aún en medio de todo eso está la voluntad de Dios, hermanos, en todo esto. Miren lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego el 27 tiene un contraste, mire, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el propósito, ahí está el 29. Este es el propósito por el cual Dios escogió a todo esto lo que estamos viendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted no se puede jactar de su salvación, y yo me puedo jactar de mi salvación. La salvación es un acto soberano solamente de Dios, nada más. Usted y yo estamos en los caminos de Dios no por casualidad. Usted no vino el día de hoy, está sentado aquí porque usted fue casualidad de usted, no. Fue porque el Señor lo trajo acá, a usted. En su soberanía, Él nos escogió. Y ahora estamos aquí. Y estamos aquí con un propósito, usted y yo. Y el propósito es para glorificar el nombre del Señor, ¿sí o no? Y lo hemos hecho en esta mañana. Y quisiéramos que más hermanos se hubieran dado cita el día de hoy para juntos, a una sola voz, que retumbara este lugar, ¿no? Y nuestros cantos y nuestras oraciones llegaran hacia Él en gratitud, en olor fragante. Pero Él fue, hermanos, ¿no? Santiago, hermanos, el apóstol Santiago lo dice de esta manera en Santiago capítulo 2, versículo 5. Y fíjese, Él se dirige: hermanos míos amados. Se dirige con un amor fraternal, diciéndoles hermanos, ¿no? Míos amados, oíd. Y luego les dice en forma de interrogación, dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Wow. En Cristo somos ricos, usted y yo, hermanos. Somos bien ricos en Cristo Jesús, usted y yo. Pedro lo dice de esta manera, capítulo 1, del 1 al 2. Pedro dice: apóstol de Jesucristo. Fíjese cómo él se dirige a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego el 2 dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En griego, esta palabra presencia, hermanos, es pronoxis. Esa es la palabra pronoxis en griego, que es conocimiento previo. Dios tenía conocimiento previo ya desde antes de la fundación de este mundo. Él ya sabía que esta pandemia iba a pasar. A Él nada le agarra por sorpresa. Pero a usted y a mí sí nos agarró por sorpresa, ¿sí o no? Pero las cosas siempre obran para bien, hermanos. Mucha gente se está enojada con lo que está pasando últimamente. Pero ¿sabe una cosa? Esta pandemia ha traído mucha bendición. Que solamente de Dios vamos a recibir lo bueno y lo malo, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a que tenemos bendición y bendición. Y cuando viene algo malo, comenzamos a renegar. Pero esta pandemia ha traído mucha bendición a todo el mundo.
Y usted me puede decir, bendición ¿en qué forma? No tenemos la misma libertad que tenemos ya como teníamos antes. Pero esta enfermedad, hermanos, este virus ha tenido bendición a su vida. Usted se pone a pensar y analizar. ¿Sabe por qué bendición? Porque aquí nos está purgando el Señor, a usted y a mí. Nos está purgando realmente quién somos nosotros en Cristo Jesús. Nos está purgando a usted y a mí realmente en que realmente hemos dicho, si Él es nuestro Señor, hagámoslo el Señor de nuestras vidas. Es una bendición, hermanos. Es una bendición porque todavía hasta ahorita no hay persecución en los Estados Unidos como en otros países del Medio Oriente. Nosotros no tenemos persecución, tenemos la libertad de todavía venir, ¿no? Y guardando el protocolo, como dijo mi hermano, tener este servicio todavía, adorarle y glorificarle al Señor, ¿sí o no? Tener comunión los unos con los otros. Romanos 9, 6 y 16, fíjese lo que dice en cuanto a este tema de la elección. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 16. Se nos dice así. Y presta atención porque Pablo escribe a los romanos y les va a decir algo bien importante. Porque en veces usted y yo pensamos que la palabra de Dios falla o que Dios nos ha fallado. Dios no nos ha fallado, hermanos. Y mismo Pablo lo dice en Romanos al inicio del versículo 6. Fíjense lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado. Y luego da la razón. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, subraye esto, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, esto es, yo no sé, hermanos, cómo puedo explicar un tema tan importante, un tema que nos está diciendo, es más claro que el agua, hermanos. En cuanto al tema de la elección, es Dios soberano, es Dios quien decide, es Dios que en su beneplácito Él hace las cosas, ¿sí o no? Sigue diciendo, se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahí voy a hacer un poquito de paréntesis ahí, hermanos, porque muchas veces podemos decir, ¿cómo es posible que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció? Si usted me pregunta a mí, yo no podría explicarle de una manera clara, de una manera que usted entendiera, porque quizás no soy muy sabio para explicar este tema. Pero una cosa sí sé, hermano, que cuando uno entiende qué es la soberanía de Dios, uno ya no tiene que altercar con esto. Uno tiene que sujetarse a la voluntad de Dios y a lo que dice Dios en su palabra. Porque mire, si seguimos leyendo, mire lo que dice el 14. Porque está en tipo de pregunta esto de que el profeta es conforme a la elección, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el 14, fíjese lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, presta atención, del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Ahí está el asunto, ahí está el meollo de todo esto, ¿ok? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Si todos entendiéramos, hermanos, lo que Dios dice en su palabra, de una manera así como la estamos mirando aquí, yo le aseguro que nos evitaríamos muchos problemas usted y yo. Muchos problemas. Nuestro Dios es soberano, hermanos. Él es el creador de todo lo que existe y Él es el que toma la última decisión, la última palabra. Por eso cuando los doctores en veces han desahuciado a personas en el hospital, que le dicen,
ya no tiene cura este hombre o esta mujer. Hay unos que vienen con muy buena ética y te dicen, ¿no? Pero hay unos que no tienen ética para decirlo, lo dicen así, ¿no? Pero hay algunos doctores que luego ellos reconocen que hay un ser supremo y te dicen, ¿sabes qué? La última palabra la tiene Dios. Yo ya hice lo que yo pude hacer, lo que tuvo de mi parte, yo ya, el conocimiento que ya tenía, ya lo puse lo más que pude. Hay que esperar en Dios. Dios es soberano, hermanos. Dios es el que decide, el que tiene la última palabra de lo que va a pasar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es solamente esperar, ser obedientes y tener fe. No desmayar, ¿no? Entonces, hermanos, como creyentes quizá tengamos muchas preguntas en cuanto a esta doctrina. Aunque, présteme atención, Pablo no trata el tema profundamente, como lo estamos viendo. Vemos que no lo toma, solamente le está comenzando a hablar de lo que Dios hizo. Simplemente lo que hace Pablo se limita a aclarar dos cosas muy importantes acerca de la elección de Dios. Y la primera cosa que Pablo les va a decir, hermanos, es, vea el 4, la primera parte. Fíjense lo que dice el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es en el momento de la elección, antes de la fundación del mundo. Pablo está diciendo, tremendo esto. Y la segunda cosa que Pablo les dice es el propósito de la elección. El propósito se encuentra en el 4b, en la segunda parte. Mire lo que dice el 4b. Dice así. Vea que hay un hay un gima, hay un propósito. Aquí está el propósito, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Pablo dice que fue el momento de la elección antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que Pablo está diciendo en pocas palabras, que usted y yo debemos vivir todos los días de una manera que agrada a Dios. Nuestra manera de vivir en casa, en la escuela, si va a la escuela, en el trabajo, afuera, con sus vecinos, con sus parientes, etcétera, etcétera. Para que fuésemos santos y sin mancha. Es una tarea que usted y yo tenemos, es un reto que yo y usted tenemos, ¿no? Todos los días. Ahora, hermanos, es cierto que nosotros un día decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, ¿no? Usted decidió un día entregar su vida a Cristo y seguirle a Él. Pero lo que Pablo, présteme atención aquí, muy importante, nos está diciendo aquí es que detrás de nuestra decisión a favor de Cristo está la elección eterna de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo. Detrás de su decisión de usted está la elección eterna de Dios. Es decir, Pablo dice que la segunda bendición espiritual que viene del Padre es habiéndonos predestinado. Miren lo que dice el 5, la primera parte. Y lo que dice el 5. En amor, fíjese cómo lo predestinó, cómo Dios nos ha predestinado. Dice, en amor, habiéndonos predestinados. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Esto es de verdad de agradecer, estar siempre agradecidos con Dios. Y yo sé que usted y yo fallamos todos los días, ¿no? En veces nos sentimos indignos, ¿no? No nos decimos, ¿sabes qué? Es que no soy digno de estar allí. Pero le hago la pregunta, ¿quién es digno entonces? El único que es digno es el Señor Jesucristo. Es el único. Pero nuestra carne en veces nos obliga a sentirnos así, ¿sí o no? Cuando usted falla, yo fallo, pecamos, nos disgustamos, nos sentimos indignos, nos sentimos inservibles muchas de las veces, ¿sí o no? Pero déjeme decirle algo. Ese sentir y ese pensar en veces viene del enemigo. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo, hermanos? Él quiere destruir a toda costa el propósito de Dios. Y lo quiso hacer con la primera pareja en el huerto del Edén, ¿sí o no?
Le metió la duda a la mujer. Fallaron. Y desde entonces tenemos esa situación, ese problema, usted y yo. Batallamos todos los días. Yo batallo, hermano. Usted batalla también, ¿sí o no? No somos perfectos. Recordemos, todavía este cuerpo no ha sido redimido, transformado. Seguimos, hay una guerra dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Hay una lucha interna. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y que muere en nosotros y permanece en nosotros y está con nosotros, ¿sí o no? Y es el que nos ayuda en nuestras necesidades. Es el que nos ayuda y nos guía en tiempos difíciles, en tiempos que usted necesita. Aclamamos a Dios y Él está siempre ahí esperando. ¿Por qué? Porque como cantamos, Él es fiel y justo para hacer cualquier cosa. Ahora, hermanos, la palabra predestinación, esta palabra predestinación, es una palabra en griego que significa proorizo. Proorizo, eso es lo que significa, que es determinar, fíjese lo que significa, determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que esta palabra predestinación, hermanos, Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Él ya sabe, Él ya conoce, hermanos. Y simplemente significa que aún antes de nuestro nacimiento, hermanos, aún, fíjese bien, antes de nuestro nacimiento, Dios tuvo un propósito para nuestras vidas. Nuestras vidas no son el simple producto de las circunstancias de la vida, hermanos, mucho menos de la suerte o de la casualidad. La Biblia enseña que Dios nos ha creado según los planes que Él tuvo desde la eternidad. Desde la eternidad, mis hermanos queridos. Miren lo que dice, le voy a dar unos pasajes para ver esto. Salmos, para ver lo de que hemos sido predestinados. Salmos capítulo 139, del 13 al 16, se nos dice, un salmo muy conocido por usted y por mí. Porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! El salmista está reconociendo que el Señor ya lo tenía predestinado a él. También, hermanos, en Jeremías capítulo 1, del 1 al 5, ¿no? El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Le está diciendo al profeta Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Todo en tiempo pretérito, pasado, terminado. ¡Pum! Te conocí, ¿no? Te santifiqué. Te formé. Wow, hermanos. En Gálatas, capítulo 1, versículo 15, hablando de Pablo el apóstol, pero cuando agradó a Dios, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow, usted y yo hemos sido llamados por puritita gracia, hermanos. Qué regalo tan precioso Dios nos ha dado. Una salvación tan grande. Una salvación que no podemos comprar ni usted ni yo. No podríamos jamás. Pero Dios en su santo, en su misericordia, hermanos, en su gran amor, fue a la cruz del Calvario. Y ahora está Él puesto para todo el mundo. Para todo aquel que en Él crea. Para todo aquel que en Él confiese que Él es el Señor, que Él es el Mesías prometido desde la antigüedad. Él fue a la cruz del Calvario, hermanos, y su boca, dice en Isaías,
Dice el profeta Isaías en capítulo 53, del 1 en adelante, que su boca no abrió, ni para maldecir, ni para decir nada en contra de los demás, aún ni para decir en contra de ese ladrón que estaba a su costado. Aunque este ladrón le injurió, aunque este ladrón le retó, le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? El que estaba al otro lado del Señor Jesucristo le dijo: ¿tú no tienes temor de Dios? Y me encanta porque él reconoció que era un pecador, que merecía la condenación y que merecía estar colgado ahí. Y él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar en el paraíso. Pero antes de esto le dijo algo muy importante al otro ladrón. Le dijo: tú y yo merecemos estar aquí, en esta cruz clavados, pero él no. Usted y yo merecíamos la condenación, hermanos, pero Dios nos dio lo que no merecíamos, nos ha dado la salvación. Y esto, hermanos, es agradecer, ¿sí o no? Esto es de darle gracias a Dios todos los días. Y lo menos que usted y yo podemos hacer es estar los domingos aquí presentes, alabándole y glorificándole, hermano, porque confiamos en Dios, ¿sí o no? Queremos seguirles, amémosla del Señor, hermanos. Tremendo, hermanos. La tercera bendición espiritual que proviene del Padre, entonces, hermanos, y también Pablo lo dice, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Fíjese las bendiciones que estamos viendo. Miren lo que dice el 5, la segunda parte. Leímos la primera parte, ahora vamos a leer la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, el destino que Dios tenía preparado para cada uno de sus escogidos es hacerlos sus hijos. Aunque Dios nos ha creado, hermanos, todos somos por naturaleza hijos de ira, ¿sí o no? Hijos de ira. Pero puede oírse un poquito más fuerte, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que eran hijos de Satanás. Miren lo que dice el Juan 8:44. Acompáñeme ahí, por favor. Juan 8:44. Y esto sucedió, usted recordará, estos fariseos, ¿no?, que estaban ahí, tienen una contienda con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, ¿no?, les tiene que decir algo bien importante a ellos, porque están discutiendo de quién es mayor. Pero mire lo que dice el 44. El Señor Jesucristo les dice, Jesús, vamos a leer el 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, pero porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, presta atención aquí, está diciendo ustedes. Dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero me encanta lo que les dice: sois de vuestro padre el diablo. Tremendo, hermanos. En Efesios, hablando de esto, nuevamente vayamos a Efesios capítulo 2:3. Y lo que dice. El 2:3 dice así: entre los cuales, ahora hablándole Pablo en el segundo capítulo, les va a hablar esto a ellos, entre los cuales también todos nosotros, él se incluye. Si usted notó ahí, él se incluye, Pablo se incluye también. Vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ahí está, éramos, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se incluye ahí. Primera de Juan. Vaya, Primera de Juan, hermanos. Estamos viendo que Dios nos ha adoptado como sus hijos suyos. Es una bendición, ¿no? Que estemos en los caminos del Señor. Y ahora somos sus hijos, nos ha adoptado. Mira lo que dice Primera de Juan 1:12. Perdón, 3, discúlpeme. Primera de Juan 3. Vamos a leer el 8. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puedes pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y usted recordará, si usted ha leído toda la epístola, esta carta tan pequeña de Primera de Juan, él va a hablar de los hijos verdaderos de Dios. Está hablando de verdaderos creyentes. Porque él más para adelante dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Dice Juan, si a tu hermano aborreces. Entonces hay una evidencia. Juan lo que está diciendo, si tú dices que realmente amas a Dios, debes amar a tu hermano. Pero si aborreces a tu hermano, entonces, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en ti? Tremendo. Ahora, mis hermanos, en su bendita gracia, Dios nos adoptó como sus hijos. Y esto, hermanos, es una bendición. A todos los que ponen su confianza y se arrepienten en Cristo Jesús. Juan 1:12, ¿no? Y 13. ¿Qué pasó ahí? Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, ¿no? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Qué le motivó a Dios el Padre bendecirnos en esta manera? Esa es una pregunta que usted y yo nos debemos hacer. ¿Qué fue lo que a Dios Padre le motivó a usted y a mí? ¿No? O más bien, ¿qué le motivó a Dios Padre salvarnos por su puritita gracia? ¿Qué fue lo que le motivó? Dios Padre, bendecido a nosotros. Pablo lo dice, aquí lo dice Pablo, menciona dos cosas Pablo. Mira lo que dice Pablo el apóstol en cuanto a esto, lo que Dios le motivó a bendecirnos a usted y a mí. El 5, la tercera parte lo dice. Vaya conmigo por favor a Efesios, nuevamente, regrese conmigo a Efesios 5:6. Vamos a leer todo el versículo, pero vamos a darle más hincapié al último versículo, a la última parte. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Hermanos, fue su puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra afecto? Esto es afecto, es decir, su puro amor, su pura voluntad, su albedrío, su determinación, su propósito, su decisión, su deseo, su soberanía, su amor. Fue el puro afecto de su voluntad, hermanos. Él envió a su único hijo. Se destronó de su reino. Se quitó las ropas del rey. Y vivió en la tierra, hermanos. La Escritura dice que no tenía dónde recargar su cabeza. Todo por amor a nosotros, hermanos. Y la segunda cosa que a Dios le motivó, Pablo también nos lo dice ahí. Mira lo que dice el 6. Vaya conmigo al 6. Y hay un gima, hay un propósito. ¿Por qué a Dios le motivó? Salvarlo a usted y salvarme a mí. Mira lo que dice el 6. Ahí está el propósito, alabanza, ¿sí? De la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Entonces la segunda cosa de la cual a Dios le motivó salvarlo a usted y salvarme a mí
fue para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, gracia, hermanos, es una palabra en griego que significa charis. Charis. Esta palabra charis es favor, presta atención, bendición, bondad, ¿no? Es la gracia que Dios nos da cuando nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece, ¿sí o no? Dios nos da, como dije hace rato, lo que no merecemos, ¿no? Y esta es su bondad, lo que Él nos da hacia aquellos que de verdad se arrepienten y creen en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, Dios no fue motivado, préstame atención, Dios no fue motivado a concedernos estas bendiciones porque Él vio algo bueno en nosotros, de ninguna manera. De haber sido así, entonces la salvación no hubiera sido por gracia, sino por obras, ¿no? Pero no fue así, fue su puro afecto, su pura voluntad con la cual Él nos escogió a usted y a mí. No fue porque usted fuera muy bueno, no fue porque usted hizo muchas obras buenas o porque usted siga haciendo buenas obras, no. Fue porque su puro afecto y por su voluntad Él nos escogió y nos ha amado. Ahora escúchame aquí, por favor, préstame atención. Nuestra salvación nació en el propio corazón de Dios. ¿Dónde? En la eternidad pasada. Ahí nació la salvación, en la eternidad. Este es un gran misterio, hermanos, que quizás nunca podremos entender completamente nosotros aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje que usted y yo tenemos aquí ahorita. Pero una cosa sí sé, que esto nos debe llevar a la adoración a nuestro único Dios y Salvador y apreciar las bendiciones que vienen de parte de su Hijo Jesucristo. Y esta es la primera bendición de parte del Padre, ¿no? La primera persona de la Trinidad, hermanos, que Él nos ha escogido, ¿no? Nos ha escogido y nos ha adoptado como sus hijos. Aquí vamos a parar, hermanos. Próxima semana vamos a continuar con las segundas bendiciones que provienen del Hijo, porque es bien importante también. Vamos a ver las bendiciones que provienen del Hijo, de Dios Hijo. Así que, hermano, le invito a que vaya a casa, que se anime de verdad, de tantas bendiciones que hemos tenido nosotros de parte del Señor, de nuestro Dios Padre. Y las seguimos obteniendo todo el tiempo. Animémonos con estas bendiciones, hermanos. Lean una vez más en casa Efesios capítulo 1, los 23 versículos en casa. Métale lupa y comienza a mirarlo de una manera más amplia usted en casa. Porque vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando este primer capítulo, estos 23 versículos, para ver las bendición tras bendición, como les dije hace rato. Estas bendiciones llegan no nomás a usted, llegan a todo el mundo. Las bendiciones estas están para todo el mundo, pero el mundo que hace rechaza las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Rechazan las cosas del Señor y se apegan más a las cosas de ellos. Entonces demos gracias, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, le damos gracias por su bendita palabra, mi Dios. Le damos gracias, Padre amado, que en su misericordia, en su bondad, en su puro afecto, en su amor, en su justicia, Señor, pero sobre todo en su soberanía, usted ya nos tenía predestinados mucho antes de la creación de este mundo. Y lo hemos mirado a través de su palabra en Efesios capítulo 1. Le doy las gracias por mis hermanos que se dieron cita el día de hoy. Pido que los bendiga, que nos lleve a casa con bien y que otros hermanos se den cita, hermanos. Que otros hermanos se puedan dar citas a venir a la iglesia. Que puedan venir y así de esta manera honrarle y glorificarle y expresar nuestro agradecimiento a usted, Señor. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
busqué, pudo llenarme. Ningún tesoro pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, mi Señor, y a tu amigo soy. El Dios de los montes, es el Dios de los reyes. No hay lugar que pueda alejar tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor que nuestro Dios. Bendito sea el Padre que nos escogió a todos y cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que en el mundo ha causado controversia, ¿sí? De que no se explican cómo puede ser esto. Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, contamos con algo que nos ayuda a librar este obstáculo, y es la fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y nosotros creemos en eso. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo en su ministerio terrenal, Él nos dijo allá en Lucas 19:10 que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Dios Padre le dio la facultad a nuestro Señor Jesucristo de saber quiénes eran los escogidos. Y lo vimos con los 11 apóstoles, ¿sí? Que ya fueron después 12 con Pablo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nuestro Señor asciende a los cielos? En el día de Pentecostés. Están ahí todos los apóstoles. Ellos no saben quiénes son los escogidos. Mas, sin embargo, ese día, dice la palabra de Dios que fueron más de 3,000 personas que fueron bautizados y salvados. Y desde ese tiempo, hermanos, la iglesia ha ido buscando a esos que estaban perdidos. Hoy yo doy gracias, y yo creo que también ustedes, que nosotros seamos unos de ellos. ¿Sí? Hermanos, nosotros allá en el mundo no sabemos quién es el que va a ser salvo. Es más, conocemos a algunos que decimos, este no. ¿Sí? Pero ¿quiénes éramos nosotros también antes de conocer a Dios? ¿Sí? Y yo lo digo de mi parte. Yo creo que yo no era merecedor de esto. Mas, sin embargo, el amor infinito de nuestro Dios lo ha permitido en mí, lo ha permitido en todos ustedes, en cada uno de nosotros. Por eso es tan grande esta bendición que nos está compartiendo el hermano Elías. ¿Sí? No la entendemos. ¿Sí? No le encontramos explicación, pero te digo ¿qué? La creemos. Bendito sea el Señor. Demos gracias. Padre amado, te damos gracias, Padre, por maravillosa palabra, Padre. Maravillosa palabra que has dejado aquí en la tierra para que nosotros te conozcamos y entendamos cuál es el papel de nosotros en esta tierra, Padre. De dónde venimos y a dónde vamos. Te damos gracias por esa grande bendición. Te pido el día de hoy, Padre, que bendigas a todas las familias de esta tu iglesia Hispana Nueva Vida, Señor. Las bendigas con firmeza, con convicción, con certeza de que da la fe, Señor, con la perseverancia de seguir firmes adelante en el ministerio de esta tu iglesia, Padre. Te damos gracias por todo. Bendice a todas nuestras familias que no están aquí en este momento, Señor, te pedimos también esa bendición. Gracias, Padre. Te damos en el nombre maravilloso y bendito y hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les recuerdo, despídense nada más de codito, y les recuerdo mañana a las 7, hermano, a las 7 aquí en el santuario. Gracias, hermano. Estamos despedidos.